Mis padres me olvidaron toda mi vida y me abandonaron en un país extranjero, así que les di una cucharada de su propia medicina. Mi familia me dejó en Portugal. No fue un accidente. Simplemente se fueron. Estábamos en estas grandes vacaciones familiares que mis padres habían estado planeando por 2 años. Yo, mis papás, mi hermana mayor Diana y mi hermano menor Tadeo, 10 días viajando por España y Portugal. Habían hablado de eso por siempre, de cómo nos uniría más. El problema es que mi familia tiene la costumbre de olvidarme en lugares, no exactamente olvidar. Simplemente se van. Cuando tenía 8 años, me dejaron en un centro comercial. Manejaron todo el camino a casa antes de darse cuenta de que no estaba en el auto. Cuando tenía 12, me dejaron en mi propia fiesta de cumpleaños en La Bolera. Tuve que llamar a la mamá de mi amigo para que me llevara. Cuando tenía 15, se fueron al torneo de fútbol de mi hermano a 3 estados de distancia y me dejaron en el hotel. Desperté en un cuarto vacío y tuve que tomar un autobús de línea a casa. Cada vez decían lo mismo. Pensamos que venías con nosotros. ¿Cómo crees que una persona está contigo sin siquiera revisar? Pero Portugal fue diferente. Portugal fue intencional. Estábamos en Lisboa el 7º día. Fui al baño de un pequeño café donde paramos a almorzar. Regresé y se habían ido. La mesa limpia, la cuenta pagada. Simplemente se fueron. Supuse que fueron a ver la iglesia de enfrente. Esperé 30 minutos. Ninguna familia. Llamé al teléfono de mi mamá. No contestó. Llamé a mi papá. Directo al buzón de voz. Diana. Tadeo. Nada. El mesero se sintió mal por mí. Me dejó usar el Wi-Fi para revisar el Instagram de mi mamá. Había publicado una foto desde el aeropuerto. Ya iban de regreso a casa. Grandes vacaciones familiares. La foto los tenía a los 4. Sonriendo. En el aeropuerto. Se habían ido al aeropuerto mientras yo estaba en el baño. Mi vuelo de regreso no salía hasta dentro de 3 días. El hotel estaba a nombre de mi papá. Mi tarjeta de crédito estaba al límite de haber pagado mi parte de las cenas porque mi papá se olvidaba su cartera cuando tocaba pagar. Tenía 40 euros y ninguna forma de volver a casa. Pasé la noche en el aeropuerto. Usé el último de mi dinero para un sándwich y agua. Dormí en sillas. La seguridad me sacó a las 4 a.m. y tuve que esperar afuera hasta que abriera de nuevo. Por 3 días viví en ese aeropuerto, lavándome la cara en el baño, comiendo comida sobrante que la gente abandonaba, cargando mi celular en enchufes escondidos. Mi familia nunca llamó. Nunca mandó un mensaje. Nunca revisó si había llegado a casa. Cuando mi vuelo finalmente salió, había perdido 4 kilos y no había dormido más de 2 horas seguidas. Regresé para encontrar que habían organizado una fiesta de bienvenida. Para ellos mismos. Publicaron fotos sobre sus increíbles vacaciones familiares. Diana había escrito un texto largo sobre cómo viajar une a las familias. Tadeo publicó sobre lo bendecido que estaba con unos padres tan cariñosos. Nadie mencionó que yo no estaba en ninguna foto. Cuando crucé la puerta, mi mamá solo dijo, «Ay, qué bien que llegaste». Como si solo se me hubiera hecho tarde del trabajo. No como si me hubieran abandonado en Portugal por 3 días. Mi papá añadió que debía haberme quedado con el grupo. Yo estaba en el baño, por 3 minutos. Tuvieron que pasar por el baño para irse. Sabían dónde estaba. Fue ahí cuando empecé a planear. 2 semanas después, sugerí un viaje por carretera para visitar a Tadeo en la universidad. Solo un divertido fin de semana familiar. La idea les encantó. Salimos el viernes por la mañana en mi coche ya que era el más amplio. Yo manejé. La primera parada fue una gasolinera a 2 horas de casa. Todos se bajaron a estirar las piernas. Esperé hasta que todos estuvieran dentro y me fui manejando. Los dejé en una gasolinera Shell en la carretera 70 sin ninguna explicación. Mi mamá llamó inmediatamente. ¿Dónde estás? El coche no está. No contesté. Siguió llamando. Apagué mi celular. 3 horas después lo volví a encender y tenía 57 llamadas perdidas. Finalmente me comunicó con mi papá. ¿Qué te pasa? Estamos varados. ¿Ay no, varados? Qué terrible debe ser eso. ¿Qué tan lejos de casa? 2 horas. Vaya. Yo estuve varado a 3,000 millas de casa. En Portugal. Por 3 días. Pero estoy seguro de que se las arreglarán. Colgué antes de que pudiera responder y la satisfacción me duró quizás 30 segundos antes de que mis manos empezaran a temblar. Me quedé mirando mi teléfono en el portavasos y sentí una opresión en el pecho. ¿Qué acabo de hacer? Los dejé en una gasolinera a 2 horas de casa y me siento bien por eso. Y eso me hace sentir terrible. ¿Soy mejor que ellos? Mi cerebro seguía tratando de justificarlo, diciéndome que se merecían algo peor, recordándome los 3 días en ese aeropuerto comiendo las obras de otros. Pero mis manos no dejaban de temblar. Empecé a conducir de regreso a mi departamento porque no sabía qué más hacer. La carretera se veía un poco borrosa y me di cuenta de que estaba llorando, lo que me hizo enojar. ¿Por qué estoy llorando por ellos? Me dejaron en Portugal. Pasaron por el baño para ir al aeropuerto. Sabían exactamente dónde estaba. Mi teléfono empezó a vibrar en el portavasos. Mamá llamando. No contesté. Volvió a vibrar. Y de nuevo, lo apagué por completo y me concentré en conducir, en llegar a casa, en no pensar en la voz de mi papá preguntando qué me pasa. Llegué a mi departamento en menos de 2 horas. Me estacioné en mi lugar habitual y me senté en el auto por 10 minutos antes de obligarme a entrar. En cuanto abrí la puerta y entré a mi sala, volví a encender mi teléfono. 57 llamadas perdidas. 57. Vi la pantalla iluminarse con notificaciones, mensajes llegando uno tras otro. Los mensajes de mamá empezaron confundidos. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué no contestas? Luego se tornaron enojados. Esto es inaceptable. Llámame ahora mismo.
Luego se pusieron extraños y manipuladores. Te educamos mejor que esto. La familia no abandona a la familia. Le estás rompiendo el corazón a tu padre. Leí esta última 3 veces. La familia no abandona a la familia. Las palabras se quedaron en mi pantalla y empecé a reír. Salió áspero y un poco demente. La familia no abandona a la familia. Seguía riendo cuando las lágrimas empezaron a correr por mi cara otra vez. Caminé por mi departamento leyendo mensaje tras mensaje. Diana también había mandado varios. La mayoría variaciones de llama a mamá ahora mismo. Tadeo no había mandado ningún mensaje, lo que de alguna manera se sentía peor que la avalancha de todos los demás. Abrí un nuevo mensaje y empecé a escribir. Centro comercial. 8 años. Fiesta de cumpleaños en La Bolera. 12 años. Hotel durante el torneo de Tadeo. 15 años. Aeropuerto de Lisboa. 20 años. Agregué las fechas que recordaba. Febrero 2011. Junio 2015. Octubre 2018. Agosto de este año. Le di enviar al chat grupal familiar y vi los 3 puntos aparecer inmediatamente mientras alguien empezaba a escribir. Luego se detuvieron. Los puntos desaparecieron. Pasaron 20 minutos y nadie respondió. Mi teléfono se quedó en silencio por primera vez desde que lo encendí. Estaba mirando la pantalla cuando empezó a sonar un número que no reconocí. Clave de área local. Contesté sin pensar. Los gritos empezaron de inmediato. La voz de Diana rasgó el altavoz tan fuerte que tuve que alejarme el teléfono de la oreja. Me estaba llamando inmaduro, vengativo y una docena de otras cosas. Dijo que siempre había sido un dramático por errores familiares normales. Errores familiares normales. Colgué mientras estaba a mitad de la frase sobre cómo estaba destrozando a la familia. Mi teléfono se quedó en silencio por unos 5 minutos antes de que apareciera el nombre de Tadeo. Solo un mensaje esta vez. Hola, ¿estás bien? Eso me sorprendió lo suficiente como para leerlo 2 veces. Luego otro mensaje. Entiendo por qué lo hiciste. Apareció un tercer mensaje. Me sentí mal todo el viaje a Portugal sabiendo que faltabas. No supe cómo hablar contra mamá y papá. Me senté en mi sillón y me quedé mirando esos mensajes. Tadeo lo sabía. Tenía 17 años y sabía que me dejaron y aún así se subió a ese avión. Pero al menos se sentía mal por ello. Al menos estaba diciendo algo ahora. Le contesté que estaba bien y le agradecí por preguntar. Respondió de inmediato. Están perdiendo la cabeza. Papá llamó a toda la familia. Mamá no para de llorar. Diana quiere ir a tu casa. Le dije que no estaba en casa, lo cual era mentira. Pero no quería que Diana apareciera. Tadeo envió un pulgar arriba y dijo que me cubriría. El trabajo al día siguiente fue extraño. Apenas dormí y seguía revisando mi teléfono esperando más mensajes de enojo, pero el chat familiar se había quedado en silencio desde que envié esa lista. Angélica lo notó durante nuestra reunión matutina. Seguía mirándome cuando creía que yo no la veía. A la hora del almuerzo me acorraló en la sala de descanso. Te ves terrible. ¿Qué pasó? Terminé contándole todo. La historia de Portugal, la venganza de la gasolinera, las 57 llamadas perdidas, todo. Ella escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, se quedó callada por un minuto. Luego dijo, entonces, ¿cuándo vas a cambiar tus cerraduras? Porque definitivamente tienen tu llave de repuesto. La idea ni siquiera se me había ocurrido. Mis padres tienen una llave de repuesto de mi departamento desde que me mudé hace 2 años. Angélica sacó su teléfono y empezó a buscar cerrajeros. Encontró uno que podía venir hoy durante mi hora de almuerzo y lo reservó antes de que yo pudiera protestar. El cerrajero llegó a la 1:15 y cambió mis cerraduras en 30 minutos. Me entregó 2 llaves nuevas y le pagué con mi tarjeta de crédito. El resto del día de trabajo se arrastró. Seguía pensando en esas nuevas cerraduras y preguntándome si mamá intentaría usar su vieja llave. No tuve que preguntármelo por mucho tiempo. Esa noche, alrededor de las 6, estaba preparando la cena cuando escuché pasos en el pasillo afuera de mi puerta. Luego el sonido distintivo de una llave deslizándose en la cerradura. Giró, pero no pasó nada. La cerradura no abrió. Otro intento. La llave raspó el nuevo mecanismo. Caminé en silencio hacia la puerta y miré por la mirilla. Mamá estaba parada en el pasillo sosteniendo su llave, mirando mi puerta como si la hubiera ofendido personalmente. Intentó la llave 3 veces más, moviendo la manija entre intentos. Su rostro se puso rojo. Sacó su teléfono, probablemente para llamarme, luego pareció pensarlo mejor y lo guardó. Después de un último intento con la llave, se dio la vuelta y se fue por el pasillo. Miré por la mirilla hasta que se fue por completo. Pasaron 2 días sin contacto de nadie. Empecé a pensar que tal vez se habían rendido. Luego papá llamó desde el teléfono de mamá. Casi no contesto, pero algo me hizo tomar la llamada. Su voz sonó controlada y fría. Necesitamos tener una reunión familiar para discutir tu comportamiento preocupante. No mi comportamiento en la gasolinera, mi comportamiento preocupante. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera el que tuviera que dar explicaciones. Le dije que lo pensaría. Empezó a responder, pero colgué antes de que pudiera terminar. Mi teléfono se quedó en silencio por otras pocas horas. Luego llamó un número que no reconocí. Contesté y la voz de un hombre dijo mi nombre como una pregunta. Era mi tío Álvaro, el hermano de mi papá. No había hablado con él en probablemente 1 año. Dijo que había escuchado que había problemas familiares y que quería escuchar mi versión antes de tomar partido. Aparentemente, la familia estaba contando que yo estaba teniendo una especie de crisis nerviosa. Tomé y empecé a hablar. Le conté sobre Portugal, el baño del café, regresar a una mesa vacía, la publicación de Instagram desde el aeropuerto, pasar 3 días durmiendo en sillas y comiendo comida abandonada, regresar a casa a su fiesta de bienvenida para ellos mismos. Todo. Luego le conté sobre la gasolinera. Álvaro no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé,
Hubo un largo silencio en la línea. Luego dijo: Dios mío, 3 días en un aeropuerto. Su voz sonaba genuinamente horrorizada, no sorprendido de que yo los dejara en la gasolinera. Horrorizado de que ellos me dejaran en Portugal. Me preguntó por qué nunca le dije a nadie de la familia extendida y no tuve una buena respuesta, excepto que no creí que nadie me creería o le importaría. Álvaro se quedó callado por otros pocos segundos, y luego dijo que siempre pensó que mamá y papá me trataban diferente, pero supuso que eran cosas del hijo de en medio o que yo era demasiado sensible. Se disculpó por no prestar más atención y dijo que iba a llamar a mi papá para tener una conversación seria con él. Le di las gracias, pero le dije que no creía que cambiaría nada, porque mis padres no creían haber hecho nada malo. Dijo que tenía que intentarlo de todos modos porque lo que hicieron fue una barbaridad y no podía simplemente ignorarlo ahora que lo sabía. Colgamos después de que me hizo prometer que lo llamaría si necesitaba algo. Y me senté en mi sillón sintiéndome extraño de que alguien de mi familia realmente me hubiera escuchado y creído. La semana siguiente me dediqué por completo al trabajo porque era más fácil que lidiar con mi teléfono, explotando con llamadas familiares que no estaba contestando. Mi jefe me había asignado un proyecto grande el mes pasado y empecé a llegar temprano y quedarme tarde para trabajar en él. Mi escritorio se convirtió en mi espacio seguro donde nadie preguntaba por Portugal, las gasolineras o el drama familiar. El miércoles, mi jefe pasó por mi escritorio alrededor de las 7 de la noche y notó que seguía ahí. Me preguntó si todo estaba bien en casa y le di una respuesta vaga sobre el estrés familiar y la necesidad de enfocarme en algo productivo. Él asintió y me dijo que me asegurara de cuidarme y no quemarme, lo cual fue amable, pero no estaba listo para hablar de eso en el trabajo. Para el viernes, había logrado un progreso serio en el proyecto, y mi jefe parecía impresionado durante nuestra reunión de seguimiento. El sábado por la mañana estaba preparando café en mi departamento cuando alguien tocó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Tadeo parado allí sosteniendo un portavasos de cartón con 2 tazas y una bolsa de papel. Abrí la puerta y se veía incómodo pero decidido, cambiando su peso de un pie a otro. Me entregó uno de los cafés y dijo que había traído panecillos y quería hablar si lo dejaba. Lo dejé entrar porque nunca había aparecido sin avisar antes y claramente había manejado 2 horas para llegar aquí. Nos sentamos en mi pequeña mesa de la cocina y sacó los panecillos, todavía calientes, y por un minuto solo comimos sin hablar. Luego respiró hondo y dijo que quería explicar lo que pasó en Portugal desde su lado porque lo había estado cargando y lo estaba consumiendo. Dejé mi panecillo y esperé. Tadeo me dijo que mamá y papá tomaron la decisión de dejarme mientras yo estaba en el baño de ese café. Dijo que les dijeron a él y a Diana que yo estaba siendo difícil con el viaje y que necesitaba aprender a ser responsable. Diana estuvo de acuerdo de inmediato, asintiendo como si tuviera perfecto sentido. Tadeo tenía 17 años y miedo de hablar en contra de los 3, así que simplemente siguió la corriente. Recogieron la mesa, pagaron la cuenta y se fueron al aeropuerto sabiendo exactamente dónde estaba yo. Sentí un vuelco en el estómago y me dio náuseas escucharlo decir eso en voz alta. Esto no fue que me olvidaran o me perdieran de vista en una multitud. Eligieron activamente abandonarme en un país extranjero como una especie de lección retorcida y luego regresaron a casa y fingieron que nunca sucedió. Tadeo siguió hablando, diciendo que se sintió terrible durante todo el vuelo a casa pero no supo qué hacer. Cuando regresaron y organizaron esa fiesta de bienvenida, casi dice algo, pero mamá le dirigió una mirada que lo hizo callar. Le pregunté por qué me estaba contando esto ahora y dijo que había estado en terapia en la universidad lidiando con asuntos familiares. Su terapeuta lo ayudó a ver lo disfuncional que es nuestra familia y cómo lo que me hicieron en Portugal no era normal ni estaba bien. Quiere mantener una relación conmigo separada de nuestros padres y estoy dispuesto a intentarlo. Miré a mi hermano menor sentado frente a mí, luciendo genuinamente arrepentido, y le dije que apreciaba que me contara la verdad, pero que no estaba listo para ninguna gran reconciliación familiar. Él asintió y dijo que lo entendía y que no me estaba pidiendo que perdonara a mamá y a papá. Solo quería que fuéramos hermanos fuera de toda su disfunción. Acepté mantenerme en contacto con él directamente y pareció aliviado. Luego mencionó que Diana está enojada con él por tomar mi lado, lo que aparentemente significa reconocer la realidad en lugar de fingir que todo está bien. Terminó su café y su panecillo y me dio un abrazo incómodo antes de irse. Después de que se fue, me senté en mi mesa por un rato, procesando todo lo que me había dicho. El lunes por la tarde, mi amigo José llamó mientras estaba en mi escritorio en el trabajo. No había estado activo en nuestro chat grupal durante semanas y estaba revisando cómo estaba. Salí y le di la versión corta sobre Portugal, la gasolinera y el caos familiar. José escuchó y luego inmediatamente se ofreció a ser mi respaldo si necesitaba lidiar con asuntos familiares en persona. Dijo que pediría tiempo libre en el trabajo e iría a donde lo necesitara. Y le estoy agradecido aunque no planeo ver a mis padres pronto. Esa semana, mamá empezó a dejar mensajes de voz en mi teléfono. No contestaba, pero los escuchaba más tarde y eran muy erráticos. En un mensaje estaba llorando sobre tener un hijo tan terrible que abandona a su familia. En el siguiente, estaba hablando de preparar mis comidas favoritas de la infancia y cuánto me extrañaba. Luego otro donde estaba enojada y decía que yo estaba destrozando a la familia. Los mensajes me daban dolor de cabeza, así que dejé de escucharlos. El jueves en el trabajo, Angélica me apartó durante el almuerzo y sugirió que tal vez querría hablar con alguien profesional sobre todo lo que estaba pasando. Le dije que no necesitaba terapia y que lo estaba manejando bien. Me dirigió una mirada y me preguntó cuándo fue la última vez que dormí toda la noche. No pude recordarlo. Señaló que las bolsas bajo mis ojos estaban empeorando y que había estado nervioso y distraído. Quise discutir, pero tenía razón. La ansiedad me había estado manteniendo despierto la mayoría de las noches. Mi cerebro repasando todo en bucle. Finalmente admití que tal vez hablar con alguien ayudaría y sacó su teléfono para ayudarme a buscar terapeutas cubiertos por mi seguro.
Encontramos algunas opciones y las marqué para verlas más tarde. Esa noche, de hecho, abrí los enlaces y empecé a leer perfiles de terapeutas, sintiendo que estaba admitiendo la derrota, pero también sabiendo que no podía seguir así. Elegí a uno de los terapeutas y llamé a la mañana siguiente antes de que pudiera retractarme. La recepcionista me agendó para dentro de 2 semanas, lo que se sintió como una eternidad y también demasiado pronto al mismo tiempo. Después de colgar, abrí un documento en blanco en mi laptop y empecé a escribir cada vez que mi familia me había olvidado o dejado en algún lugar. Pensé que si iba a terapia debería tener todo organizado. Los primeros vinieron fácilmente porque están grabados en mi memoria. El centro comercial a los 8, la bolera a los 12, el hotel a los 15, Portugal a los 20, pero luego empecé a recordar cosas más pequeñas. La vez que se fueron a una cena familiar sin mí y tuve que comer cereal solo. La vez que papá recogió a Tadeo del entrenamiento, pero olvidó que yo también estaba allí y tuve que caminar a casa. La vez que fueron a ver a Diana en una obra de teatro escolar y no me guardaron un asiento, así que me quedé parado atrás. Escribí durante 3 horas seguidas y la lista seguía creciendo. Para cuando me detuve, me dolían las manos de tanto escribir, y tenía 17 incidentes separados anotados con fechas y detalles. Algunos eran pequeños, como olvidar recogerme del entrenamiento. Algunos eran enormes, como dejarme en esa habitación de hotel por 3 días. Verlo todo en un solo lugar me revolvió el estómago porque el patrón era muy claro. Esto no fue mala suerte o errores honestos. Esto fue que constantemente me trataron como si no importara durante toda mi vida. Mi teléfono sonó y era Álvaro. Sonaba cansado cuando contesté y me dijo que habló con papá sobre Portugal. No salió bien. Papá insistió en que yo estaba inventando cosas y exagerando lo que pasó. Afirmó que yo elegí quedarme en el aeropuerto en lugar de averiguar cómo volver al hotel por mi cuenta. Sentí que mi cara se calentaba escuchando a Álvaro repetir esto. Elegí quedarme en el aeropuerto. Como si quisiera dormir en sillas y comer basura por 3 días. Como si tuviera dinero para un taxi o supiera dónde estaba el hotel o tuviera alguna forma de llegar allí. El culpar a la víctima me enfureció tanto. Le di un puñetazo al cojín de mi sillón tan fuerte como pude y sentí un dolor agudo en la mano. Álvaro siguió hablando y dijo que le dijo a papá que esa explicación lo hacía verse peor, no mejor. Sonaba frustrado también, como si no pudiera creer que papá realmente diría algo tan estúpido. Hablamos por unos minutos más y luego colgamos. Mi mano palpitaba donde golpeé el cojín. 2 días después, recibí un correo electrónico de Diana. Era largo y decía que había destrozado a la familia con mi comportamiento egoísta. Exigía que les pidiera disculpas a nuestros padres por abandonarlos en la gasolinera. Escribió que han estado llorando todos los días y que sus amigos siguen haciendo preguntas que no pueden responder. Dijo que estaba siendo cruel y guardando rencores por errores inocentes. Lo leí 2 veces y sentí que mi mandíbula se apretaba. Le di a responder y escribí una frase preguntándole si recordaba Portugal. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Dijo que necesitaba superar los errores y dejar de ser tan sensible por todo. Me dijo que dejara ir el pasado y actuara como un adulto. Lo leí una vez y luego bloqueé su dirección de correo electrónico. No necesitaba que ella reescribiera la historia en mi bandeja de entrada. Las 2 semanas hasta mi cita de terapia se arrastraron. El trabajo me ayudó a distraerme, pero por la noche seguía pensando en esa lista de 17 incidentes. La leía a veces y agregaba detalles que recordaba. La mañana de mi cita casi canceló 3 veces, pero me obligué a ir. La oficina estaba en un edificio aburrido en el centro, y la sala de espera tenía arte soso en las paredes. La terapeuta era una mujer de unos 40 años que parecía bastante amable. Me senté en su sillón y me sentí incómodo, pero empecé a hablar. Le conté sobre Portugal y la gasolinera y todo lo que había en medio. Ella escuchó sin interrumpir y tomó algunas notas. Cuando terminé, me preguntó cómo me sentía acerca de lo que hice en la gasolinera. Abrí la boca para decir que me sentía bien por ello, pero lo que salió fue que me sentía justificado y culpable al mismo tiempo. Ambas cosas eran ciertas y no sabía cómo darle sentido a eso. Ella asintió como si esto tuviera perfecto sentido para ella. Hablamos el resto de la sesión sobre la ira, la venganza y lo que realmente necesitaba de mi familia. Me ayudó a entender que mi ira era válida y mi acción tenía sentido dado todo lo que me hicieron. Pero también señaló que la venganza no me hizo sentir mejor ni más seguro. Solo me dio un tipo diferente de mal sentimiento con el que lidiar. Me preguntó qué necesitaba realmente y me di cuenta de que necesitaba que admitieran que lo que hicieron estuvo mal. Necesitaba que reconocieran el patrón y se disculparan de verdad. Necesitaba saber que entendían que me habían lastimado. Ella anotó algo y programamos otra cita para la próxima semana. Salí sintiéndome extraño, pero también un poco más ligero. Esa noche Tadeo me envió un mensaje de texto. Dijo que mamá y papá planeaban aparecer en mi departamento este fin de semana, lo quisiera yo o no. Quería advertirme para que no me tomara por sorpresa. Le di las gracias e inmediatamente le envié un mensaje a José preguntándole si podía quedarme en su casa el fin de semana. Respondió que sí en 2 minutos y dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara. El sábado por la mañana estaba en el departamento de José tomando café cuando Tadeo me envió una foto. Mostraba el coche de mis padres estacionado afuera de mi edificio. Dijo que habían estado allí desde las 9 de la mañana. Revisé la hora, y ya era mediodía. 3 horas llevaban sentados allí esperándome. Una parte de mí se sintió culpable y otra parte se sintió satisfecha de que por fin ellos fueran los abandonados en algún lugar. Tadeo envió otro mensaje 1 hora después diciendo que finalmente se fueron. Esa noche revisé Facebook a pesar de que me dije a mí mismo que no lo haría. Mamá había publicado un estado vago sobre lo difícil que es tener hijos problemáticos que no se comunican. Los comentarios estaban llenos de sus amigos ofreciéndole simpatía y preguntando si estaba bien. Nadie sabía la historia real.
Nadie sabía que abandonó a su hijo en Portugal y estaba enojada porque él no pretendía que nunca sucedió. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes a los pocos minutos. Mi tía Linda quería saber si todo estaba bien. La amiga de mi mamá, Karen, preguntó si necesitaba algo. Un primo con el que no había hablado en 5 años envió un mensaje largo sobre la importancia de la familia. Leí todos y me sentí cansado solo de mirar la pantalla. Escribí una respuesta que copié y pegué a todos preguntando sobre resolver los problemas familiares en privado y luego silencié la mayoría de las conversaciones. Los mensajes siguieron llegando por otra hora, pero dejé de revisarlos. José preparó la cena y vimos una película, y traté de no pensar en mi familia contando su versión de los hechos a todos los que quisieran escuchar. Mi segunda sesión de terapia tuvo lugar la semana siguiente y entré sintiéndome más cómodo esta vez. Me senté en el mismo sillón y la terapeuta me preguntó cómo había ido la semana pasada. Le conté sobre la culpa que me golpeaba en momentos aleatorios, como cuando estaba preparando café o conduciendo al trabajo. Le expliqué que sabía que ellos me abandonaron primero y peor, pero aún así me sentía mal por dejarlos en esa gasolinera. Ella escribió algo en su cuaderno y luego me miró. Señaló que me estaba exigiendo estándares que no les exigía a ellos. Ellos podían abandonarme en Portugal por 3 días y se suponía que yo debía perdonar y olvidar, pero yo los dejaba por 2 horas y yo era el malo. El doble rasero me golpeó fuerte cuando lo dijo así. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre por qué creía que merecía menos consideración que ellos y no tuve buenas respuestas. El trabajo se volvió más fácil de enfocar cuando mi jefe me llamó a su oficina el lunes por la mañana. Me habló de un nuevo proyecto de cliente y me preguntó si quería liderarlo. Dije que sí de inmediato porque necesitaba algo en lo que enfocarme. Me asignó un equipo y Angélica estaba en él, lo que me hizo sentir mejor acerca de todo el asunto. Ella pasó por mi escritorio más tarde esa tarde para hablar sobre el cronograma del proyecto y luego preguntó cómo estaba con todo. Le di una breve actualización y ella asintió sin presionar para obtener más detalles. Mencionó que estaba cerca si necesitaba hablar y luego volvió a discutir los entregables del proyecto. Durante los siguientes días, ella se acercó regularmente, pero nunca lo hizo sentir incómodo o insistente con el asunto familiar. Solo preguntaba cómo estás y escuchaba si yo quería compartir y seguía adelante si no. Me ayudó más de lo que esperaba tener a alguien en el trabajo que supiera lo que estaba pasando, pero que no me tratara diferente por ello. Álvaro me llamó el jueves por la noche y me preguntó si quería ir a cenar este fin de semana. Dijo específicamente que mis padres no estarían allí y que solo serían él y su esposa. Dudé porque las cenas familiares se sienten complicadas en este momento, pero sonaba genuino, así que acepté. El sábado por la noche conduje hasta su casa y Álvaro abrió la puerta con una gran sonrisa. Su esposa me abrazó y me hizo pasar donde la cena ya estaba en la mesa. Nos sentamos a comer y hablamos de cosas normales como el trabajo, los deportes y el clima. Se sintió bien tener una interacción familiar que no implicara drama, tensión o gente tomando partido. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar y la esposa de Álvaro trajo café. Se sentó y me miró por un momento antes de hablar. Dijo que siempre notó que mis padres me trataban diferente a Diana y Tadeo, pero pensó que no le correspondía decir nada. Se disculpó por no hablar antes y pude ver que lo decía en serio. Le dije que apreciaba el reconocimiento aunque no cambiara lo que sucedió. Ella asintió y dijo que deseaba haber sido más valiente para señalarlo. Hablamos por otra hora sobre dinámicas familiares y lo difícil que es hablar cuando no eres el padre. Salí sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. Unos días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté y era Mateo, con quien no había hablado mucho desde que éramos niños. Dijo que Álvaro mencionó lo que había estado pasando y que quería comunicarse. Me dijo que él experimentó cosas similares del lado de la familia de su mamá, donde lo olvidaban o lo dejaban fuera de los planes. Describió sentirse invisible en las reuniones familiares y ser siempre el último en la lista. Escuché y me di cuenta de que alguien más realmente entendía lo que se siente. Se ofreció a vernos para tomar un café en algún momento y acepté de inmediato. Hablamos por casi 1 hora sobre nuestras experiencias y me ayudó más de lo que esperaba escuchar a alguien más describir los mismos sentimientos que he tenido toda mi vida. Tadeo me llamó a la noche siguiente y pude escuchar algo en su voz antes de que dijera nada. Me dijo que habló con nuestros padres sobre el Día de Acción de Gracias y dijo que no volverá a casa a menos que me pidan disculpas genuinas y sinceras. Hubo una pausa y luego agregó que respondieron diciendo que yo lo estaba manipulando. Sentí un nudo en el estómago porque, por supuesto, eso fue lo que dijeron. No pueden aceptar que Tadeo vea que su comportamiento es incorrecto, así que me culpan por ponerlo en su contra. Tadeo sonaba frustrado y dolido, y no supe qué decir. El hecho de que prefieran perder a Tadeo en unas vacaciones a admitir que me hicieron algo mal aclaró todo de una manera dolorosa. Le dije a Tadeo que apreciaba lo que estaba tratando de hacer, pero que no debería sacrificar su relación con ellos por mí. Se quedó en silencio por un segundo, y luego dijo que no lo estaba haciendo solo por mí. Explicó que estaba cansado de fingir que su comportamiento es normal, y actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Me dijo que ya hizo planes para pasar el Día de Acción de Gracias con la familia de su novia. Le pregunté si estaba seguro y dijo que sí sin dudar. Hablamos por un rato más sobre lo extraño que se siente romper patrones familiares y lo culpable que nos hace sentir a ambos, aunque sabemos que no somos nosotros los que creamos esta situación. Pasaron 3 meses y me he adaptado a una rutina que no incluye a mis padres. El trabajo va bien y el proyecto con Angélica está adelantado. Veo a Mateo para tomar café cada 2 semanas y nos hemos vuelto amigos de verdad. Tadeo y yo nos enviamos mensajes de texto regularmente y hablamos por teléfono al menos una vez a la semana. Luego, una mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Decía que deberíamos hablar como adultos. Me quedé mirándolo por un minuto y luego le contesté preguntándole si estaba listo para reconocer Portugal y el patrón de abandono. Le di a enviar y esperé.
Pasaron horas sin respuesta. Pasaron días y seguía sin haber nada. El silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente estaban listos para asumir la responsabilidad de lo que hicieron. En mi siguiente sesión de terapia, mencioné el silencio de papá y cómo confirmaba todo lo que ya sabía, pero aún así dolía. Mi terapeuta me preguntó qué necesitaría escuchar de ellos para sentirme listo para reconectar, y me di cuenta de que ahora podía enumerarlo claramente. Reconocimiento de cada vez que me dejaron en algún lugar con fechas y lugares específicos. Una disculpa real que no incluyera excusas ni culpas. Comportamiento cambiado en el futuro con pruebas de que realmente recuerdan que existo. Ella asintió y preguntó si creía que alguna vez harían esas cosas y me quedé pensando en la pregunta por mucho tiempo antes de admitir que probablemente no. Ella me ayudó a entender que puedo desear su reconocimiento mientras construyo mi propio sentido de valía que no depende de obtenerlo. Trabajamos en separar mi valor como persona de su capacidad para verlo. La sesión me dejó sintiéndome triste, pero también más ligero de alguna manera, como si estuviera dejando un peso que he estado cargando. Programé mi siguiente cita para dentro de 2 semanas y salí de su oficina sintiendo que realmente estaba progresando. Unos días después, Mateo me envió un mensaje preguntando si quería ir a cenar con él y algunos de sus amigos el sábado. Acepté y me presenté en un lugar tailandés en el centro donde ya estaba sentado en una mesa con 3 personas que inmediatamente me incluyeron en su conversación sobre una película terrible que todos vieron. Nadie olvidó que yo estaba allí, o me interrumpió, o actuó como si mi presencia fuera un último en la lista. Hicimos planes para hacer esto de nuevo en 2 semanas, y Mateo me envió un mensaje de texto el día anterior para confirmar la hora y el lugar. Es una cosa tan pequeña, pero importa que alguien realmente recuerde hacer un seguimiento. En el trabajo el lunes siguiente, Angélica comentó que me veía diferente últimamente. En el buen sentido. Dijo que me veía menos tenso y más relajado que hace unos meses. Lo pensé y me di cuenta de que tenía razón. Cortar el contacto con mis padres en realidad redujo mi estrés de gran manera. No estoy constantemente esperando que me olviden o me dejen en algún lugar. No estoy preparándome para la próxima vez que actúen como si no importara. La culpa por la gasolinera todavía está ahí, pero ahora es más silenciosa, como ruido de fondo en lugar de una alarma constante. Le dije esto a Angélica y ella dijo que tiene sentido porque no me estoy obligando a mantener una relación que me lastima. Volvimos al trabajo. Pero seguí pensando en cuánto mejor me siento sin su caos en mi vida diaria. Tadeo envió un mensaje de texto el miércoles preguntando si podía visitarme este fin de semana y le dije que sí. Condujo hasta aquí el sábado por la mañana, y pasamos la tarde simplemente hablando honestamente sobre nuestra infancia por primera vez. Sacó a colación cosas que yo había olvidado, como la vez que nuestros padres se perdieron mi graduación de la escuela secundaria porque tenían que ir a su partido de fútbol a 3 horas de distancia, o la vez que planearon un viaje familiar de campamento alrededor de su horario de torneo de béisbol, pero no revisaron si entraba en conflicto con mi obra de teatro escolar, o cómo le preguntaban sobre su día todas las noches en la cena, pero nunca me preguntaban a mí. Cada recuerdo que compartió confirmó el patrón que siempre sentí, pero que no podía nombrar. Le pregunté por qué nunca dijo nada en ese entonces, y se quedó callado por un minuto. Luego se disculpó por no haberme defendido más cuando éramos más jóvenes. Dijo que tenía miedo de convertirse en el blanco si hablaba, así que simplemente se quedó callado y dejó que me trataran como si no importara. Le dije que lo entendía porque él era solo un niño tratando de sobrevivir también. Acordamos que queremos construir nuestra propia relación de hermanos que esté separada de nuestros padres y su disfunción. Antes de que se fuera el domingo, intercambiamos números para un chat grupal que es solo para nosotros sin el resto de la familia. Se siente bien tener al menos un miembro de la familia que ve lo que realmente sucedió. 2 días después, llegó una carta a mi departamento con la letra de mamá. Me quedé mirando el sobre por un rato antes de abrirlo. La carta eran 2 páginas de disculpas vagas que nunca nombraban incidentes específicos. Escribió sobre cómo las familias tienen desacuerdos y lo importante que es perdonarse mutuamente. Dijo que sabía que habíamos tenido nuestras diferencias, pero que la familia es para siempre y esperaba que volviera a casa pronto. Había mucho lenguaje sobre cuánto siempre me ha amado y lo doloroso que es que la esté excluyendo. Ni una palabra sobre Portugal, ni una palabra sobre el aeropuerto o los 3 días o cualquiera de las otras veces que me dejaron en lugares. Solo declaraciones genéricas sobre lazos familiares y perdón. La leí 2 veces y luego la guardé en el cajón de mi escritorio. Esa noche, saqué una libreta y empecé a escribir mi propia carta que sabía que nunca enviaría. Detallé exactamente lo que necesitaba de ellos. Reconocimiento de haberme dejado en el centro comercial cuando tenía 8 años con la fecha y el lugar. Reconocimiento de haberme dejado en mi propia fiesta de cumpleaños a los 12. Reconocimiento de haberme dejado en el hotel durante el torneo de fútbol de Tadeo a los 15. Reconocimiento de haberme abandonado en Portugal por 3 días con 40 euros y sin forma de volver a casa. Una disculpa genuina por cada incidente sin ninguna excusa sobre pensar que venía con ellos o decir que debía haberme quedado con el grupo. Comportamiento cambiado en el futuro que demuestre que realmente recuerdan que existo y valoran mi presencia. Escribí durante 1 hora sacando todo y cuando terminé, me sentí mejor a pesar de que sé que nunca lo leerán. Ponerlo todo por escrito me ayudó a ver claramente lo que necesitaba y nunca obtuve. 4 meses después del incidente de la gasolinera, me encuentro genuinamente mejor de lo que he estado en años. Mi jefe me llama a su oficina y me dice que me van a ascender a analista senior con un aumento significativo de sueldo. En el almuerzo, Angélica me abraza y dice que está orgullosa de mí y lo dice en serio. Estoy construyendo una familia elegida de personas que realmente aparecen por mí y recuerdan que existo. Mi amistad con Angélica se ha profundizado en algo real, donde nos enviamos mensajes de texto con pensamientos aleatorios durante el día y nos vemos los fines de semana. Mateo y yo cenamos cada 2 semanas y él siempre confirma el día anterior sin falta. Tadeo y yo hablamos por teléfono al menos una vez a la semana sobre cosas reales.
no solo temas familiares superficiales. Estoy durmiendo mejor y comiendo comidas regulares y realmente disfrutando de mi vida en lugar de solo sobrevivir. Álvaro llama una noche para ver cómo estoy y menciona que mis padres preguntan por mí ocasionalmente. Le pregunté qué dicen y me dijo que siempre es en el contexto de cuándo voy a dejar de ser terco y volver a casa. Nunca hay un reconocimiento de lo que hicieron o por qué podría tener buenas razones para mantenerme alejado. Solo quejas sobre mi terquedad. Álvaro dice que dejó de intentar mediar entre nosotros y simplemente mantiene relaciones separadas conmigo y con ellos. Le dije que lo agradecía, y hablamos por un rato sobre otros asuntos familiares que no involucran a mis padres. Antes de colgar, dijo que está orgulloso de cómo estoy manejando todo. Al día siguiente, Tadeo llama con una idea. Me pregunta si quiero pasar la Navidad juntos, solo nosotros dos, haciendo cosas que realmente disfrutemos en lugar de actuar la unión familiar para nuestros padres. Inmediatamente digo que sí y empezamos a planear. Decidimos alquilar una cabaña en las montañas por 3 días y pasar el tiempo haciendo senderismo, jugando juegos de mesa y cocinando comidas que realmente nos gusten, sin fotos familiares forzadas, ni sonrisas falsas, ni fingir que todo está bien. Solo 2 hermanos que realmente quieren pasar tiempo juntos construyendo algo real. Mi siguiente sesión de terapia tiene lugar 2 días después de que Tadeo y yo finalizamos los planes de la cabaña. Entro a la oficina sintiéndome más ligero de lo habitual y mi terapeuta lo nota de inmediato. Me pregunta qué ha cambiado y le cuento sobre los planes de Navidad con Tadeo y lo bien que se siente construir algo en nuestros propios términos. Ella se inclina y señala cuánto progreso he hecho en los últimos meses con establecer límites y construir mi autoestima. La observación me toma por sorpresa porque he estado tan concentrado en el día a día que no he dado un paso atrás para ver el panorama general. Me recuerda que hace 6 meses todavía estaba contestando todas las llamadas de mis padres y sintiéndome culpable por existir. Ahora tengo límites claros y personas en mi vida que realmente los respetan. Admito que todavía tengo días difíciles donde desearía que mis padres pudieran ser diferentes, donde me imagino que realmente se disculpan y lo dicen en serio. Ella asiente y dice que es normal, que estoy aprendiendo a superar la pérdida de los padres que necesitaba mientras sigo avanzando con mi vida. La sesión termina pidiéndome que siga notando las cosas buenas que estoy construyendo en lugar de solo enfocarme en lo que perdí. Salgo sintiéndome validado de una manera difícil de explicar. El siguiente fin de semana, Mateo envía un mensaje preguntando si quiero ir a cenar con él y alguien que quiere presentarme. Acepto y me presento en un lugar italiano en el centro donde ya está sentado en una mesa con una mujer que tiene el pelo rojo brillante y una sonrisa fácil. La presenta como su novia y ambos están relajados y felices juntos de una manera que me hace sentir bienvenido en lugar de como una molestia. Pedimos comida y hablamos de cosas normales como el trabajo, el terrible clima y una película que vieron la semana pasada. A mitad de la cena, Mateo menciona casualmente que soy el familiar más cercano que tiene ahora y su novia dice que ha escuchado mucho sobre mí. El comentario me golpea más fuerte de lo que debería. Ser elegido por alguien que realmente valora mi presencia se siente completamente diferente a ser tolerado u olvidado. Su novia pregunta sobre mi trabajo y realmente escucha mi respuesta, haciendo preguntas de seguimiento que demuestran que está genuinamente interesada. Terminamos quedándonos en el restaurante por 3 horas solo hablando y riendo, y cuando finalmente nos vamos, Mateo me abraza y dice: deberíamos hacer esto más seguido. Conduzco a casa sintiendo que estoy construyendo algo real con personas que realmente me quieren cerca. 2 semanas después, José envía un mensaje de texto al chat grupal sobre organizar un Friendsgiving cena de acción de gracias con amigos en su casa. Dice que llevemos la comida que queramos y que solo planeemos pasar el rato y comer demasiado. Llevo un pastel comprado en la tienda porque no sé cocinar ni para salvar mi vida. Y el departamento ya está lleno de personas que he llegado a conocer en los últimos meses. Angélica está allí con su novio y Mateo trajo a su novia. Y hay algunas otras personas del trabajo de José que he conocido antes. Alguien hace una broma sobre que todos llegaron a tiempo e inmediatamente todos revisan sus relojes y confirman que todos llegaron temprano. Se convierte en un chiste constante durante toda la noche donde la gente sigue anunciando la hora y diciendo que todavía están aquí. La broma me hace reír en lugar de doler porque estas personas lo entienden sin que yo tenga que explicarlo. Comemos demasiado, jugamos a las cartas y alguien pone música terrible de la secundaria que todos fingimos odiar. Pero en realidad sabemos todas las letras. Nadie pregunta por mi familia o por qué estoy pasando el día de acción de gracias con amigos en lugar de parientes. Nadie me hace sentir extraño o roto por tener límites. Simplemente estoy allí, deseado e incluido. Y se siente tan normal que casi no puedo creer que esta sea mi vida ahora. Cuando me voy esa noche, José me abraza y dice que se alegra de que viniera, y me doy cuenta de que no me había sentido tan genuinamente feliz en años. A la mañana siguiente, estoy revisando mi teléfono mientras tomo café y me doy cuenta de que no he revisado las redes sociales de mis padres en más de un mes. El pensamiento simplemente aparece en mi cabeza y tengo que pensar en cuándo fue la última vez que miré. Solía ser algo compulsivo que hacía varias veces al día, revisando para ver si publicaban sobre mí o si estaban fingiendo que no existía. Ahora ni siquiera siento la necesidad de mirar. Su imagen pública de la familia perfecta ya no me afecta porque no estoy tratando de encajar en su historia. Estoy escribiendo mi propia historia con personas que realmente me ven. La realización se siente enorme, pero también tranquila, como algo que cambió sin que yo lo notara hasta ahora. Termino mi café y me preparo para el día sin pensar ni una vez en lo que podrían estar publicando o diciendo sobre mí. Unas semanas después, Angélica me invita a cenar a casa de sus padres. Ha estado hablando de su familia durante meses y finalmente me pregunta si quiero conocerlos. Estoy nervioso conduciendo porque las cosas familiares todavía me ponen tenso.
pero su mamá abre la puerta e inmediatamente me da un abrazo como si me conociera de toda la vida. La casa huele a ajo y pan y su papá está en la cocina cocinando suficiente comida para el doble de personas. Nos sentamos a comer y su mamá me pregunta qué me gusta y qué no me gusta. De hecho, anota mis respuestas cuando menciono que no soy fanático de los hongos. Trae la ensalada y señala que hizo un tazón separado sin hongos solo para mí. La atención al detalle me hace llorar un poco y tengo que fingir que solo estoy cansado. Esto es lo que parece el cuidado familiar normal. Personas que realmente recuerdan lo que dijiste y se preocupan lo suficiente como para actuar en consecuencia. Sus padres preguntan sobre mi trabajo y mis pasatiempos, y realmente escuchan las respuestas. Cuentan historias vergonzosas sobre Angélica de niña y ella se queja, pero está sonriendo. Nadie olvida que estoy allí o me interrumpe o actúa como si mi presencia fuera un inconveniente. Cuando me voy esa noche, su mamá me abraza de nuevo y dice que soy bienvenido cuando quiera, y puedo notar que realmente lo dice en serio. Conduzco a casa sintiendo que acabo de ver lo que me perdí en toda mi infancia, pero en lugar de entristecerme, me hace agradecer haber encontrado personas que pueden mostrarme lo que merecí todo el tiempo. Tadeo llama unos días después y su voz suena extraña. Me dice que Diana se comunicó con él preguntando por mí y cómo estoy. Le pregunté qué dijo y me dice que le dijo que tendría que disculparse directamente conmigo si quería contacto, que él no iba a hacer de mensajero. Hay una pausa y luego agrega que ella se enojó y le colgó. La noticia no nos sorprende a ninguno de los dos. Diana siempre ha sido la más parecida a nuestros padres, siempre protegiendo su imagen y nunca cuestionando su comportamiento. Tadeo dice que dejó de intentar tender puentes entre ellos y yo. Se dio cuenta de que siempre se estaba haciendo más pequeño para mantener la paz y está cansado de eso. Hablamos por un rato sobre lo extraño que es establecer límites con la familia y lo culpable que te hace sentir incluso cuando sabes que tienes razón. Antes de colgar me recuerda nuestro viaje a la cabaña de Navidad y dice que realmente lo está esperando. Yo también, le digo. Y lo digo en serio. Mi chequeo de terapia de 6 meses ocurre en una mañana fría a principios de diciembre. Mi terapeuta saca sus notas de nuestra primera sesión y comparamos dónde estaba entonces con dónde estoy ahora. La diferencia es lo suficientemente significativa como para que incluso yo pueda verla. Mis síntomas de ansiedad han disminuido notablemente. Estoy durmiendo toda la noche la mayoría de las noches en lugar de despertarme a las 3 de la mañana repitiendo cada vez que mi familia me olvidó. Estoy comiendo comidas regulares en lugar de olvidar comer porque estoy demasiado estresado. Lo más importante, estoy realmente disfrutando de mi vida en lugar de solo sobrevivir. Ella pregunta qué creo que marcó la mayor diferencia, y le digo que probablemente fue la combinación de establecer límites y encontrar personas que realmente aparecen por mí. Tener pruebas de que no soy el problema, de que puedo tener relaciones saludables con personas que me valoran, cambió algo fundamental. Hablamos de mis metas para los próximos 6 meses y me doy cuenta de que la mayoría de ellas son sobre construir sobre lo que tengo en lugar de arreglar lo que está roto. Quiero profundizar mis amistades. Tal vez intentar tener citas de nuevo. Enfocarme en mi carrera. Ninguna de mis metas involucra a mis padres nunca más, y eso se siente como progreso. El correo electrónico de trabajo llega 2 días después. Mi jefe me reenvía una invitación a una conferencia en Lisboa que tendrá lugar en 3 meses. La compañía pagará por todo y es una buena oportunidad para establecer contactos y desarrollo profesional. Me quedo mirando la palabra Lisboa en mi pantalla y siento que se me aprieta el pecho. Mi primer instinto es entrar en pánico, decir no de inmediato. Evitar Portugal para siempre. Pero luego me quedo con el sentimiento por un minuto y algo cambia. Pienso en cuánto he cambiado en los últimos 6 meses. Pienso en cómo he construido una vida de la que estoy orgulloso y cómo no soy la misma persona que fue abandonada en ese aeropuerto. Le respondo a mi jefe diciendo que estoy interesado y luego reservo el viaje antes de que pueda cambiar de opinión. Voy a reclamar ese país para mí. Esta vez tendré una habitación de hotel adecuada con mi nombre en la reserva. Tendré mucho dinero en mi cuenta. Tendré gente en casa que sabrá exactamente dónde estoy y me contactará. Tendré el número de Tadeo guardado en mi teléfono y a Angélica en marcación rápida. Voy a volver a Portugal, pero esta vez voy como alguien que conoce su valor. Los 3 meses pasan más rápido de lo que espero. El trabajo se mantiene ocupado y paso tiempo con mi familia elegida, y el viaje a Portugal comienza a sentirse menos aterrador y más como algo que necesito hacer. Cuando finalmente abordo el avión, estoy nervioso, pero no aterrorizado. Aterrizo en Lisboa y tomo un taxi hasta mi hotel. Un lugar agradable en un vecindario seguro con una cama cómoda y una vista de la ciudad. El primer día simplemente camino acostumbrándome a estar de vuelta. La ciudad se ve diferente ahora. O tal vez yo soy diferente. Como en cafés y visito tiendas y nadie me abandona. El segundo día, me obligo a ir al aeropuerto. Tomo el metro hasta allí y camino por las terminales hasta que encuentro la sección donde pasé esos 3 días. Las sillas se ven iguales. El baño donde me lavaba la cara todas las mañanas todavía está allí. Me paro en el lugar donde dormí esa primera noche y me siento enojado, pero también orgulloso de mí mismo por haber sobrevivido. Tenía 20 años y estaba completamente solo y lo resolví. No me desmoroné a pesar de que pude haberlo hecho. Me siento en una de esas mismas sillas y saco mi teléfono y le envío un mensaje de texto a Tadeo, Angélica y José, haciéndoles saber dónde estoy y que estoy bien. Todos responden de inmediato con mensajes de apoyo. Después de 1 hora, dejo el aeropuerto y voy a disfrutar de las partes de Lisboa que nunca llegué a ver. Visito la iglesia a la que se suponía que mi familia iría ese día. Ceno en restaurantes y pruebo comida local. Voy a museos y tomo fotos y realmente disfruto estar en Portugal. Para cuando tomo el vuelo a casa, siento que recuperé algo que me fue robado. Cuando vuelvo a mi departamento y desempaco mi maleta, me siento en mi sillón y me doy cuenta de algo importante. He construido una vida plena que no tiene nada que ver con la aprobación de mis padres. Tengo un trabajo significativo que me desafía y paga bien.
Tengo amistades genuinas con personas como Angélica y José y Mateo que aparecen consistentemente. Tengo una relación con Tadeo que es honesta y de apoyo, construida sobre el cuidado real en lugar de la obligación. Tengo familia extendida como Álvaro que realmente se preocupa por mí como persona. Tengo una terapeuta que me ayuda a procesar el trauma y construir patrones más saludables. Tengo pasatiempos, intereses y planes para el futuro. Nada de esto requiere que mis padres cambien o se disculpen o incluso reconozcan lo que hicieron. Construí esta vida yo mismo con personas que eligieron estar en ella y es mejor que cualquier cosa que tuve antes. El dolor por lo que mis padres hicieron todavía está allí y probablemente siempre lo estará. Pero ya no me define. No soy el niño que dejaron atrás. Soy la persona que sobrevivió y construyó algo mejor. 2 semanas después de volver de Portugal, Álvaro me envía un mensaje de texto preguntando si quiero ir a cenar a su casa para mi cumpleaños. Dice que solo serán él, su esposa, Mateo y Tadeo si puede venir desde la universidad. Digo que sí, y la noche llega más rápido de lo que espero. Llego a las 7 y todos ya están allí esperando, lo que me golpea más fuerte de lo que debería. Tadeo condujo 3 horas solo para estar allí. Tienen regalos envueltos y puestos sobre la mesa. La esposa de Álvaro hizo mi plato de pasta favorito después de preguntarle a Tadeo qué me gusta. Nos sentamos alrededor de su comedor comiendo y hablando de cosas normales como el trabajo, la universidad y este nuevo restaurante que Mateo encontró en el centro. Nadie actúa o intenta demostrar nada. Nadie revisa su teléfono para publicar sobre el gran momento familiar que estamos teniendo. Son solo 5 personas cenando y realmente escuchando cuando alguien habla. Mateo me da una bonita chamarra que vio y pensó que me gustaría. Tadeo me regaló un libro que mencioné que quería hace meses, lo que significa que realmente se acordó. Álvaro me entrega un sobre con una tarjeta de regalo y una nota que solo dice que está orgulloso de mí. Su esposa me da galletas caseras para llevar a casa. Me doy cuenta de que así es como se supone que se sienten los cumpleaños. A la mañana siguiente estoy actualizando mis documentos de seguro para el trabajo y llego a la sección de contacto de emergencia. Los nombres de mis padres todavía están listados en primero y segundo lugar. Los miro por un minuto y luego elimino ambas entradas. Agrego a Tadeo primero, luego a Álvaro, luego a Angélica, 3 personas que realmente contestarían si me pasara algo, 3 personas que aparecerían. Es solo un formulario, pero mis manos tiemblan un poco mientras escribo. Estas son mi gente ahora. Los que elegí y que me eligieron a mí. Una semana después, Tadeo llama mientras estoy haciendo la cena. Suena cansado, pero también un poco divertido. Me dice que mamá le preguntó ayer si iba a volver a casa para Navidad. Pareció genuinamente sorprendida cuando él dijo que no. Tadeo le dijo que no estoy interesado en fingir que somos una familia feliz hasta que reconozcan lo que hicieron en Portugal y se disculpen de verdad. No el falso siento que te sientas así o perdón si te ofendimos. Dijo que papá se quedó callado y mamá cambió el tema. Tadeo se ríe y dice que no esperaba nada diferente, pero al menos fue honesto. 6 meses después de que los dejé en esa gasolinera, estoy sentado en mi departamento un sábado por la mañana tomando café, y me doy cuenta de que estoy realmente feliz. No feliz de fingir o de sacar lo mejor de esto feliz. Realmente feliz. Mis padres no han cambiado y probablemente nunca lo harán. Pero yo he cambiado. Sé lo que valgo ahora. Tengo personas que aparecen por mí sin que se lo recuerden. Aprendí que a veces lo más saludable que puedes hacer es dejar de esperar que las personas se conviertan en quienes necesitas que sean. Tadeo y yo estamos planeando un viaje por carretera para el próximo verano. Ambos conduciremos nuestros propios coches por si acaso, lo que nos hace reír, pero también se siente correcto. Todavía llevo el dolor de todo lo que hicieron. Algunas mañanas me despierto enojado por Portugal o el centro comercial o la bolera o el hotel, pero ya no me define. No soy el niño que seguían dejando atrás. Estoy construyendo algo mejor con las personas que realmente eligen recordar que existo.